Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un video tutorial más en GoJobs. Mi nombre es Carlos Santana y en esta ocasión vamos a continuar con el curso de algoritmos y estructura de datos. En el video anterior vimos el tema de pilas y en este nuevo video vamos a cubrir hoy el tema de colas. Y pues bueno, les recuerdo que para las personas que no están suscritas en el canal, no olviden suscribirse si desean recibir notificaciones por correo electrónico cuando subimos videos nuevos. Y pues bueno, para los que ya están suscritos, recuerden darle al icono de la campanita que está en el botón de suscribir para que también puedan recibir notificaciones vía correo electrónico. Y pues bueno, vamos a comenzar con este tema. Bueno, una cola o queue es una colección ordenada de elementos que sigue el principio FIFO, First In, First Out. Quiere decir, el primero en entrar es el primero en salir. Y bueno, este es un ejemplo muy básico, donde simplemente los automóviles que están en una carretera van haciendo cola. Entonces el carro que va más adelante, que fue el primero en entrar, es el primero en salir. Solamente hay una sola dirección. Aquí podemos ver otros dos ejemplos. Bueno, el primero es como una imagen ya con datos. Se fijan, es como que si fuera un tubo donde nada más la información fluye hacia un solo sentido. Y el primero que entra es el primero que sale. Y por último el ejemplo de una cola de personas para entrar a algún edificio o entrar al cine o cualquiera de estas cosas. Creo que el tema se entiende bastante bien. Y pues bueno, am, para las personas que aún no tienen clonado el repositorio, este es la liga del repositorio, está en Milksoft, en github.com /Milksoft /Algorithms and Data Structures. Clonen este repositorio, corran npm install para que les instale las dependencias y ya van a poder utilizarlo el proyecto con estos ejemplos que estamos realizando. Y pues bueno, el primer código que vamos a ver en este video es cómo crear una cola. Y pues bueno, para eso creé en mi estructura o en mi código una nueva carpeta que se llama queues. Y bueno, el primer archivo que creé es el queue.js. Y bueno, vamos a empezar a escribir el código. Recuerden que siempre vamos a hacer el export default para poder después importar esta función en nuestras pruebas unitarias. Y pues bueno, aquí al igual que los stacks o las pilas, tenemos que tener un array de ítems. Y pues bueno, aquí vamos a tener algunos métodos. A diferencia de las colas que teníamos el método push y el método pop, aquí vamos a necesitar el método enqueue, que es como que si fuera en español encolar o agregar a la cola. Y bueno, aquí hacemos la función con los arrow functions. Y básicamente es igual que la otra, hacer un push del elemento. Después, para hacer el remove o para quitarle el último elemento y retornarlo, si recuerdan, en las pilas utilizamos pop, que lo que hacía era quitar el último elemento y regresar el último. Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a crear un método que se llama dequeue. Y este simplemente lo que va a hacer es un shift. Esa función de shift de los arrays lo que hace es que remueve la primer posición. Quiere decir que si nosotros tenemos un array, por ejemplo,
de personas, Carlos, Chris, Sam. Si hacen un shift, lo que va a hacer es que la posición 0 o la primera posición la va a sacar y la retorna como un valor. Y pues bueno, en las colas, perdón, en las colas tenemos, voy a regresar aquí la presentación. Si se fijan, bueno, en esta imagen no lo dice, pero tenemos básicamente nuestro frente o la cabeza, por así decirlo, y la cola de esta cola, por así decirlo, donde es el elemento que está a la salida y el elemento que está hasta el final. Entonces necesitamos aquí crear un método que nos regrese el primer elemento o el que está al frente, que en este caso sería el elemento de la posición 0 del array. Entonces hacemos thisFront y simplemente retornamos la posición 0, que sería el primer elemento en nuestro array. Y de ahí vamos a tener los mismos métodos que tenemos en las pilas, por ejemplo el hasElements, donde básicamente tenemos que preguntar por la longitud del array que sea mayor que 0. El método size nos regresa el length del array. El método print simplemente nos imprime los elementos del array a string con el método toString. Y por último vamos a tener el método clear para poder limpiar nuestra cola. Y bueno, ya tenemos listo nuestra función queue y vamos a, bueno, hice un unit test para probar este código que básicamente, déjenme hacer esto un poco más grande. Que básicamente, si recuerdan, simplemente necesitamos agregar nuestro global test. Después agregamos el objeto queue que está en esta dirección o en este path. Vamos a sacar todos los métodos por separado para poderlos testear. Y bueno, como saben, el primer assert que me gusta hacer en cada método es que la función que estamos testeando sea realmente una función o que exista como tal. Esto para evitar que si cambian los nombres o quitan los métodos, detecte que quitamos esa función. Y bueno, aquí vamos a probar agregar una lista o una cola de personas. Y bueno, aquí agregué algunos nombres: Carlos, Cristina, Javier, Jonah, Sam. Y se fijan, los insertan en este orden. En la posición 0 inserta Carlos, en la posición 1 Cristina, en la posición 2 Javier, en la 3 Jonah y en la 4 Sam. Entonces, si nosotros corremos el size, la función size, nos debería retornar que hay 5 elementos en la cola. Ahora, el método dequeue, básicamente lo que hace, como dijimos, es quitar el primer elemento o el elemento que está al frente, por así decirlo, que en este caso, cuando ejecutamos esta función, lo que hace es remover la posición 0 con Swift y lo regresa. Entonces, el expected result sería Carlos, que es el elemento que está esperando. Y ahora nuestro size va a reducirse a 4. Después el método front, si nosotros lo ejecutamos, como ya quitamos la primera posición que era Carlos, ahora la posición que queda al frente es Cristina, que era esta posición 1
se convierte a 0. Entonces se reconfigura 0, 1, 2, 3. Entonces cuando ejecutamos la función front, el expected result, o el resultado que estamos esperando es que sea Cristina. Y bueno, el método hasElement simplemente validamos que si la cola tiene elementos, regrese un valor true. El size, actualmente tenemos 4 elementos en la cola, entonces validamos eso. El clear, una vez que lo ejecutamos, simplemente validamos que el size nos regrese 0 elementos. Y por último, el print, al igual que con la pila, agregamos los elementos de esta manera. Pueden ser números también o cualquier tipo. Hacemos un print y nos regresa los elementos separados por coma. Entonces, se fijan, es muy similar a las pilas, pero es contrario lo que hace. En las pilas se remueve el último elemento del array y en las colas el primer elemento. Ahora, hay una modificación de esta estructura de datos, de esta estructura de colas, que se llama cola con prioridad. Y pues bueno, esta básicamente como funciona es, supongamos que estamos en un aeropuerto. Y como ustedes sabrán, cuando ustedes quieren abordar el avión, normalmente no importa que ustedes hagan una cola para entrar, normalmente siempre inicializan o dejan entrar primero a la gente, por ejemplo, de primera clase, o a lo mejor ancianos que necesiten silla de ruedas. O sea, tienen ciertas prioridades, no necesariamente entran en el orden que llegaron. Entonces, para hacer esta modificación, vamos a crear esta nueva función que se llama cola con prioridad. Y pues bueno, básicamente lo que tenemos que hacer aquí es hacer lo mismo, un export default, priority queue. Tenemos nuestros ítems, nuestro array de ítems. Y aquí, bueno, aquí la cuestión es que necesitamos un helper o una función que nos cree un objeto con el elemento que necesitamos y con la prioridad que va a tener. Entonces aquí voy a crear una función que se llame queueElement. Le paso el elemento y la prioridad. Y simplemente, bueno, vamos a inicializar esto. ThisElement es igual a element. Y ThisPriority es igual a priority. Si no le pasamos una prioridad por defecto, le vamos a asignar prioridad 1 para que sea importante, por así decirlo. Entonces, nuestro método en queue va a diferir o va a cambiar un poco a este que tenemos, el simple push. Porque ahora vamos a recibir el elemento y además su prioridad, en qué orden debería de insertarse. Entonces aquí, bueno, lo que vamos a hacer es una nueva instancia de queueElement. Le pasamos el elemento y la prioridad. Entonces esto nos va a regresar un objeto con estos dos valores, con el elemento y la prioridad. Y bueno, vamos a agregar un flag o una bandera donde nos dice si fue agregado el elemento o no. Y simplemente vamos a hacer un for para revisar, por ejemplo, si ya hay elementos en el array. Entonces, si ya se insertaron elementos en el array, lo que tenemos que hacer ahora es cambiarlos dependiendo de su prioridad.
Los que tengan prioridad más baja, o sea, los que tengan prioridad 1, por ejemplo, son los más importantes. Los que tengan prioridad más altas son menos importantes. Entonces, para eso, aquí te vamos a preguntar QElement.priority es menor. O sea, este elemento es el que estoy intentando insertar como nuevo elemento. Y estoy pasando con un for el array para validar cada elemento de los que ya existan, si la prioridad es menor. ¿Sí? Si el elemento que quiero insertar es menor a la prioridad que ya existe, entonces hacemos un items.splice de la posición i, que es el contador, le decimos que no elimine ningún elemento, porque si ustedes han utilizado este splice antes, sabrán que también es para eliminar nuevos elementos. Pero si leemos aquí la documentación de JavaScript, dice que el método splice agrega o remueve elementos de un array. Y bueno, aquí estos son los parámetros que tiene. Tiene el index, que es requerido. Dice que especifica a qué posición o en qué posición debería agregar o remover elementos. ¿Sí? El segundo es how many. Este es opcional. Dice, es el número de elementos a ser removidos. Si está seteado a 0, ningún elemento será removido. Por eso es que nosotros estamos... le puse 0 para que no elimine ninguno, sino que simplemente lo inserte después de esa posición y se recorra los elementos. Y como tercer parámetro ya son cada elemento que vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, miren, en este array de frutas dice banana, orange, apple y mango. Entonces dice, haz un splice de la posición 2, no elimines ningún elemento y después inserta lemon y kiwi. Entonces el resultado es banana, orange, sería posición 0, posición 1. Como está diciendo, insértalo en la 2. Entonces Apple lo va a hacer hacia la derecha, lo va a empujar. Y va a insertar lemon, kiwi y después Apple y mango va a continuar. Entonces, si ven cómo es que funciona, es exactamente lo mismo que estamos haciendo acá. Entonces, le estamos diciendo de la posición i, que detectamos que tiene una menor prioridad, no elimines ningún elemento e inserta el QElement. Entonces, si fue agregado, cambiamos la bandera y rompemos el ciclo for para salirnos de ahí. Y bueno, si la bandera de agregado siguió en falso, quiere decir dos cosas: que no hay elementos en el array, que es la primera vez que agregan, entonces nunca entró, o que la prioridad es mayor a la de los elementos que están ahí. Entonces, si no se cambió la bandera, simplemente hacemos un items.push del QElement. ¿Sí ven? Y bueno, de aquí ya los métodos de DQ, from, hasElements y size serían igual. Los voy a copiar y pegar simplemente aquí. No tiene caso que los vuelva a escribir. Pero el método print cambia un poco, porque ahora estamos grabando como tal un objeto. Entonces, para imprimirlo tendríamos que hacer lo siguiente. Vamos a hacer this.print es igual a una función
Y bueno, voy a hacer un print string. Lo voy a inicializar como cadena vacía. Y un pipe, que es este carácter. Voy a hacer un for para recorrer todos los elementos que están en el array. Si el contador de i es igual a la totalidad de elementos menos 1, o sea, quiere decir que si llegó a la última posición, entonces el pipe ya no lo vamos a colocar, se va a quitar. Y vamos a concatenar en cada vuelta con los acentos de template. Esto ya es de ECMAScript 6. Perdón, pues con llaves. Vamos a concatenar aquí ítems de la posición i.element guión, y después vamos a imprimir su prioridad. Punto priority. Y concatenamos después el pipe, que si es el último elemento simplemente no va a poner nada, y retornamos nuestro print str, y por último el método clear, que va a ser exactamente igual al que tenemos en nuestra cola normal. Entonces, hice también las pruebas unitarias para este. Básicamente agregamos aquí el objeto de la cola con prioridad. Y el método, para poder testear el método enqueue, si se fijan ahora, al agregar gente, no nada más agregó el contenido o el elemento, sino que ahora le paso yo una prioridad. Entonces yo inserto Carlos con prioridad 3, Cristina con prioridad 1, Jonah con prioridad 5, Javier con prioridad 2 y Sam con prioridad 4. Entonces, realmente lo que va a hacer es que Cristina, que tiene la prioridad menor, o en este caso la más importante, se va a insertar al inicio. Después Javier se va a insertar en la posición 1. Después Carlos se va a insertar en la posición 2. Después Sam se va a insertar en la posición 3. Y por último Jonah en la posición 4. Si nosotros hacemos console del elemento ya insertado, ya una vez que insertamos todos estos, nos regresa esto. Se fijan, ya ordena o ya pone los elementos de acuerdo a su prioridad. Y no nada más como llegaron. Entonces, si nosotros ejecutamos nuestro size, decimos que vamos a esperar que tenga 5 elementos. El de queue simplemente lo que va a hacer es retornar un objeto. En este caso me va a retornar el elemento Cristina con prioridad 1, porque es el primero. El primer elemento se acuerda en la posición 0, el que quita. Y aquí, como es un objeto, realmente no puedo usar el isTrue para hacer una igualdad. Aquí tengo que usar el deep equal de chai para validar que estos dos objetos son iguales, que tienen los mismos nodos y los mismos valores. Entonces estos dos valores de expected result y actual result tienen que hacer match. Entonces ahora nuestro front o el elemento que queda al principio sería este, el de Javier. Y hacemos lo mismo, validamos que el expected result sea el elemento Javier con prioridad 2, con deep equal. Validamos el hasElements, el size, que tengo 4 elementos, el clear. Y aquí, en el método print, bueno, como aquí ya limpié mi cola, yo puedo agregar nuevos elementos. Si se fijan acá, estoy agregando el elemento 10 con prioridad 2 y después el elemento 20 y no le paso prioridad, y por defecto va a tener una prioridad de 1
y después agrego 30 que también va a tener prioridad de 1. Cuando yo imprimo esa cola, me regresa el primer elemento que se insertó fue el 20 porque tiene prioridad 1, después 30 porque también tiene prioridad 1 y al final 10 porque tiene prioridad 2. Y esto es lo que regresa como tal el print. Entonces, si se dan cuenta, ustedes pueden cambiar la prioridad de cada elemento. Y bueno, si hasta el momento tienen alguna duda, pueden pausar el video también, agreguen comentarios, voy a intentar aclararles todas sus dudas lo más rápido posible. Y pues bueno, hay un último ejercicio que les quiero mostrar, que es un juego que se puede hacer con estas colas, que es el hot potato o la papa caliente, que bueno, seguramente ustedes de más niños lo jugaron. Y simplemente es que tú te juntas con un grupo de personas, digamos 5 personas, hacen un círculo y están pasando una papa, por así decirlo, algo, y no sé, cada cierto tiempo están pasándola y llega un punto donde explota o donde se queda o se termina el tiempo, no sé cómo lo jueguen, y la persona que se quede con la papa caliente pierde y se va eliminando. Entonces, la persona que al final quede en el grupo es la que gana. Entonces, vamos a emular este juego de la papa caliente utilizando colas. Y bueno, para este, básicamente vamos a utilizar función de queue. Entonces, como ya está, simplemente hago un import queue from, y como está en la misma carpeta, simplemente hago esto, queue. Hago un export default function. Y aquí yo tengo que pasar los jugadores, un array de jugadores, y cuántas vueltas quiero que dé la papa caliente para detectar quién es el ganador. Entonces aquí, bueno, voy a hacer una nueva instancia de queue, de la cola, y vamos a hacer un for para agregar a los jugadores a la cola. Entonces necesito yo sacar el length de los players o de los jugadores y encolarlos a mi queue. Entonces sería queue.enqueue players o jugadores de la posición i. Después vamos a ir eliminando jugadores. Entonces para esto voy a crear una variable que ahorita tenga un valor de nada en string para poderlos ir mostrando en un console log los jugadores que van perdiendo. Y al final el que quede va a ser el ganador. Entonces hacemos un while. Mientras que el tamaño de la cola sea mayor que 1, o sea, porque queremos que el último que quede en la cola es el ganador, entonces tenemos que validar que quede un elemento en la cola. Entonces, mientras que el size sea mayor que 1, hacemos otro for que va de 0 a las vueltas o spins que quiero darle a la papa caliente para volver a encolar a los jugadores que perdieron. Entonces, aquí simplemente hago queue en queue de queue. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta línea? Va a volver a encolar
si se fijan el método de queue, lo que hace es que, por ejemplo, supongamos que yo voy a agregar 3 jugadores. Supongamos que mi jugador el de la posición 0 es Carlos, de la posición 1 es Cristina y de la posición 2 es Javier, por ejemplo. Entonces, lo que hace esto es que va de 0 a las vueltas. Supongamos que le digo que los spins sean 4 vueltas. Entonces lo que va a hacer es que va a ser este de Q. Entonces este elemento lo saca, pero después lo vuelve a meter. ¿Sí? Entonces esta es una cola circular. Lógicamente los índices vuelven a cambiar. Eso ya fue un spin. Quedan 3 ahora. Y así lo va haciendo con cada jugador hasta que se acaben las vueltas. No sé si me explico. Entonces, realmente lo que estamos haciendo, déjenme ver si puedo traer esto por acá. Ok. Entonces, realmente lo que estamos haciendo es, si yo tengo aquí Carlos, y bueno, esto no está funcionando correctamente. Pero bueno, básicamente, déjame ver si puedo agregar aquí. Esto lo acabo de descargar y estoy viendo si puedo. Bueno, imaginen que tiene un círculo y en cada parte del círculo tienen a un jugador como tal. Entonces están todos conectados. Y pues bueno. Ahí está Carlos. Cristina, etcétera. Entonces, están conectados porque cada vez que esté saliendo, esté sacando un elemento de la cola, lo vuelve a encolar. Entonces, es una cola circular. Es por eso que se puede hacer este juego. Pero aquí lo que tenemos que hacer después es ir sacando jugadores después. Porque si no quedaría infinito el ciclo que da. Entonces aquí volvemos a ejecutar the queue, pero ya fuera del for, para ahora sacar a un perdedor. Entonces aquí vamos a hacer un console log y vamos a decir el jugador que fue eliminado. Entonces decimos que fue eliminado de la papa caliente. Y al final simplemente retornamos el último jugador o el último elemento que quedó en la cola. Porque si fijan, este while, cuando saca todos y queda uno solo, se sale del while. Entonces ya únicamente queda un último jugador que al retornar el de queue, ya sabemos quién es el ganador. Entonces para esto hice otro unit test, bastante sencillo. Y bueno, aquí tenemos nuestro array de jugadores: Carlos, Cristina, Javier, John y Sam. Entonces aquí ejecutamos el hot potato, le paso el array de jugadores
y le digo que dé 7 vueltas o 7 spins. Y bueno, yo ya hice el juego y en estas 7 vueltas sale ganador Carlos. Entonces, si nosotros ejecutamos nuestras pruebas unitarias con Google Test, vemos que todas pasan y se fijan aquí en el juego de la papa caliente, nos va dando el console log de los jugadores que fueron sacados. Por ejemplo, Javier fue eliminado de la papa caliente, Cristina fue eliminado de la papa caliente, Sam fue eliminado de la papa caliente, Jonah, y el último elemento pues simplemente fue Carlos, entonces quedó como ganador. En el elemento en la unit test de la cola con prioridad, pudimos hacer que insertara los nuevos elementos con prioridad, que removiera el último, que nos regresara el front y todas las demás funciones, al igual que con la función de cola normal. Y pues bueno, no sé qué les parezca, me parece que está tornándose interesante estos temas. De igual manera, los invito a que si tienen dudas o que si tienen más ejemplos que les gustaría que agregáramos al repositorio, manden un pull request al repositorio o simplemente agreguen en el comentario lo que quieran que agregue y lo podemos hacer sin ningún problema. Para el próximo video vamos a ver el tema de listas enlazadas. Todavía no sé si voy a hacer un solo video para ver todas las listas enlazadas, como las listas enlazadas dobles, y pues necesito ver si lo hago en 2 videos o en uno solo, pero bueno, eso ya lo veré después. Espero les haya gustado el video. Si tienen cualquier duda, otra vez comenten en el video. No olviden suscribirse, compartir y darle like al video. Y pues bueno, nos vemos hasta el próximo video. Chao.